Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. El catedrático de Arqueología en la Universidad de Sevilla, José Beltrán, fue el primer ponente en abrir las jornadas el viernes 18 de febrero por la tarde, con su conferencia El territorio de Mijas en el marco de la Bética romana. Patricia Núñez nos va a hablar de la mujer mijeña en el siglo XVIII, recuperación documental de sus escrituras de última voluntad. Patricia es graduada en Historia por la Universidad de Málaga, ha realizado una extensión universitaria en tasación de libros antiguos y modernos en la Universidad de Toledo. Ha cursado un experto universitario en competencias digitales para la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad de Sevilla, así como el máster en gestión del patrimonio literario y lingüístico español y el máster en ciencia y técnica historiográfica y humanidades digitales, ambos en la Universidad de Málaga. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la revista cultural y científica Isla de Arriarán y estamos encantados de que esté aquí y nos descubra algo muy curioso sobre la mujer mijeña. Muchas gracias, Patricia, y bienvenida. La Centuria Ilustrada fue un siglo marcado por las reformas, partiendo de la base del cambio de dinastía al morir Carlos II sin descendencia, lo que provocó el acceso al trono de Felipe V de Borbón. Nuestra investigación pretende exponer una aproximación de cómo era la vida de las mujeres mijeñas del siglo XVIII, a través del estudio de sus testamentos. La elección de esta tipología documental reside en el interés de entender el papel y la influencia de la fémina en la Edad Moderna, puesto que ha sido obviado a lo largo de la historia, como puede vislumbrarse a lo largo de esta disertación. En concreto, el estudio pretende dar a conocer cómo testaban, el nivel económico que poseían, su estado civil, quiénes eran sus padres, si tenían hijos, sus posesiones y disposiciones, entre otros aspectos. Es decir, nuestro principal objetivo es comprender cómo era la vida de estas mujeres y su influencia en la sociedad que las rodeaba, para lo que nos ha sido esencial el estudio de los protocolos notariales de Mijas para el siglo XVIII, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Para el estudio de la testamentaría he realizado su transcripción paleográfica, edición crítica y finalmente su análisis diplomático. En primer lugar, el estudio paleográfico nos permitirá acercarnos a la humanística cursiva, que es el tipo de escritura que presentan los documentos llevados a estudio y la imperante en el periodo cronológico que estamos investigando, así como nos posibilita para conocer las principales características que presenta esta grafía y las abreviaturas que usaban los fedatarios al redactar los documentos. En segundo lugar, la edición crítica nos hará visualizar los cambios que se han producido entre los sistemas de puntuación y acentuación desde el 700 hasta la actualidad. Por último, con el análisis diplomático conoceremos y estudiaremos las diferentes partes de las que se compone un testamento. Para el siglo XVIII se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Málaga 26 protocolos notariales, de los cuales solo hemos podido acceder a 23 porque los 3 restantes tienen un estado de conservación que no nos permite su consulta. Estos contienen en la actualidad un total de 8.307 documentos de numerosas tipologías documentales, entre las que encontramos los testamentos femeninos, que son los llevados a estudio en esta investigación. Actualmente se conservan 423 testamentos de féminas para el siglo XVIII, lo que supone un 5,09% de la documentación total. No obstante, para nuestra investigación de los 423 vamos a presentar 6. Estos fueron otorgados por Isabel Muñoz, Pedro Gutiérrez como podetario de su mujer Mariana de Ureña, Leonor Moreno Cortés, María de Cárdenas y Guzmán, Antonia de Bravo González de Zúñiga e Isabel Madueña, y que se presentarán en este orden desde el más antiguo al más reciente. Dicha documentación queda inserta entre el 20 de noviembre de 1738 y el 21 de septiembre de 1798, siendo todos estos testamentos otorgados en la Villa de Mija, como se puede observar al final de ellos. Las escrituras estudiadas denotan una estructura similar, en la que se observa con claridad las partes de las que se compone un comentario diplomático, menos el de Mariana de Ureña,
que otorga el poder para atestar a su marido debido a la gravedad de la enfermedad que padece. No obstante, salvo esta última, todas dejan constancia de que estaban presentes en la redacción del testamento, sobre quiénes fueron sus padres y si estos habían fallecido, de su estado de salud, de su fe religiosa, de cómo y dónde querían que se realizara su enterramiento, detallando el hábito que deseaban portar, el número de misas, sus estados civiles, su descendencia y la revocación de todas las escrituras de última voluntad que hubieran otorgado con anterioridad a esta. La fecha, ante qué escribano y qué testigo se otorgó, y finalmente la firma de los testigos y la rúbrica del escribano como encargado de dotar de validez legal la documentación. En la Edad Moderna española, las mujeres que pertenecían a la realeza y a la nobleza poseían un rango en el que el privilegio del estatus social prevalecía sobre las restricciones de género. Así que, pese a que las mujeres no tenían el mismo estatus jurídico que los hombres, sí que tenían derecho a heredar, a la propiedad de sus dotes y al acceso a las figuras políticas importantes. En el caso de las féminas que formaban parte de la familia real, actuaron como consejeras o regentes de sus esposos o hijos. Las que pertenecían a la nobleza eran útiles a sus familias por los matrimonios, sus herencias y la tutela de sus hijos, ya que servían para acumular bienes, supervisaban la educación de sus hijos y facilitaban la transferencia de propiedades entre las generaciones. No obstante, aproximadamente el 80% de las españolas de este periodo pertenecían al campesinado o se dedicaban a la industria textil. Entre los oficios que solían desempeñar las mujeres que no pertenecían a las élites podemos encontrar el de ama de leche. Estas amamantaban a hijos ajenos a cambio de un salario. Otro de ellos era el de criada. Su labor requería el estar al frente del servicio doméstico a cambio de un sustento con la pretensión de conseguir el aumento de sus dotes, puesto que normalmente este oficio era desempeñado por mujeres solteras. En cuanto a la formación de las mujeres, esta recaía en el ámbito privado de las familias y dependía de si estaban en condición de enviarlas a escuelas conventuales. En ellas se imponía a las niñas una rutina que se asemejaba a la que seguían las monjas, pues el objetivo didáctico era su formación religiosa. Las lecciones diarias de bordado, costura y otras tareas se equiparaban a la enseñanza de la lectura, escritura y catequesis que las preparaba para el matrimonio. En cambio, el papel secundario que había ocupado la educación de las féminas en la Edad Moderna sufrirá un cambio en la centuria ilustrada. En el siglo XVIII, concretamente durante el reinado de Carlos III, se darán una serie de reformas como la construcción de casas de enseñanza y escuelas gratuitas en el año 1768. Igualmente, el papel de la mujer ante la colectividad se verá reforzado 10 años después, ya que podrán acceder a las sociedades económicas y se creará la Sociedad Matritense de Amigos del País. Finalmente, en relación con el estado civil, distinguimos 4 categorías: solteras, casadas, viudas y religiosas. Las solteras, generalmente por falta de dote, solían desempeñar el oficio de criada o quedaban dentro del seno familiar. Las casadas, en la mayoría de los casos, inmersas en un matrimonio pactado y dependiente de los intereses de sus progenitores, debían asegurar la descendencia y perpetuar los apellidos. Las viudas, aunque dependiendo de su situación económica, eran consideradas como cabezas de familia, pero en general solían quedarse con sus progenitores o, a falta de ellos, a cargo de un familiar. Por último, las religiosas. La entrega a la vida conventual podía venir motivada por la falta de respaldo de una dote para el matrimonio o, aun contando con ella, fuera decisión de la mujer o de su familia el ingreso al convento. En este epígrafe vamos a partir de lo que se entendía por testamento en el siglo XVIII. Era una declaración de la última voluntad que hace una persona disponiendo de sus bienes y hacienda e instituyendo heredero que suceda en ella después de su muerte.
Hasta la Centuria Ilustrada, hombres y mujeres habían dispuesto del testamento como medio para manifestar sus convicciones y pensamientos, contando a su vez como acto de derecho privado para la transmisión de la herencia. De este modo podemos abordar el estudio de las mentalidades a través de ellos. El contenido que presentan estos documentos recoge una serie de cláusulas que se repiten prácticamente sin excepción en todas las escrituras estudiadas. Los orígenes se remontan al derecho romano, que entendía el testamento como la justa declaración de nuestra voluntad sobre lo que cada uno quiere que se haga después de su muerte. Este establece la sucesión testamentaria al definir y consolidar el acto del otorgamiento. El testamento constituye la representación máxima del individualismo jurídico, puesto que proyecta las pretensiones humanas más allá de la muerte. No obstante, en Castilla no será hasta el siglo XIII, durante el reinado del rey Sabio, donde se defina el testamento en el cuerpo legal de las 7 partidas, en el que aparece como el acto solemne de la manifestación de la voluntad de un individuo acerca de la suerte que afectaba sus bienes, derechos, obligaciones y toda clase de disposiciones para después de su muerte, y como acto jurídico de naturaleza propia por la incorporación de garantías legales suficientes y sujetos testamentarios integrantes de su constitución. Sin embargo, no debemos leer las cláusulas testamentarias con la sensibilidad actual, ya que el otorgamiento de la última voluntad no suponía un simple acto de derecho privado para la distribución de bienes del finado como consideramos hoy en día. Debemos tener en cuenta que en la época en la que se enmarca nuestro estudio el cristianismo gozaba de gran influencia en la sociedad, además de la importancia que tenía una preparación adecuada para afrontar la muerte, cumpliendo todos los pasos acordados para llegar al reino de Dios. Entre los siglos XIII y XVIII, el testamento sirvió de medio para que cada uno manifestara sus pensamientos, su fe religiosa, su apego a los bienes materiales y a los seres queridos, suponiendo un acto de derecho privado para la transmisión de la herencia y un vehículo para afirmar los sentimientos y las convicciones. Por consiguiente, estos eran los dos condicionantes para otorgar la escritura de última voluntad, cuya ejecución formaba parte de las ocupaciones profesionales de los escribanos del número, ante el que comunicaban sus voluntades oralmente mientras que éste las iba redactando. Los testamentos, como instrumento público, estaban sujetos a una serie de normas que precisaban especial atención por parte del fedatario, ya que nadie como él debía inculcarse más la gravedad de esta escritura, por cuyo medio el hombre dispone un tiempo en que ya no existe y en que por consecuencia no puede reparar sus yerros y extravíos. En relación con el otorgamiento, precisamente hasta la Centuria Ilustrada, lo natural era acudir al escribano conforme se fuese acercando el encuentro con Dios, a lo que la Iglesia se oponía argumentando que el testador debía encontrarse en buenas condiciones psíquicas y físicas. A partir del siglo XVIII, aumentó el número de personas que otorgaron el testamento en salud. Así como durante todo el antiguo régimen será una tónica habitual el otorgar testamentos mancomunados, en los que, en algunos casos, se dejaba al cónyuge por heredero. En el caso concreto de la villa de Mijas, de los 916 testamentos que se conservan para el siglo XVIII, 29 fueron otorgados de mancomún. En nuestro estudio, centrado en los testamentos otorgados por mujeres, advertimos que estas escrituras traen consigo un gran interés debido a la escasez de documentación realizada u otorgada por mujeres, que nos deja conocer de primera mano su situación social y económica, su devoción religiosa, el reparto de los bienes, así como sus sentimientos e ideas. Sin embargo, el estado civil de las otorgantes es determinante en relación con los datos que nos aportan estas escrituras. Las solteras dependían en primera instancia del matrimonio que su padre hubiese concertado y en el caso de las que tenían escasas posibilidades económicas, eran conducidas a profesiones como el servicio doméstico. También nos encontramos con hijas de familias medias a las que no se les había podido dar una dote conveniente. En el caso de la villa mijeña, para todo el siglo XVIII,
Hemos localizado 3 testamentos de mujeres solteras, lo que aclaran al margen del documento. En estado honesto, su testamento. Referente a las casadas, existían una serie de derechos vigentes en la Centuria Ilustrada, como la prohibición de interceder por su marido. El matrimonio suponía entonces una disminución de la capacidad de la mujer, aunque gozaba de una posición importante en la sociedad que dependía de su dote. En cuanto a las viudas, su estabilidad estaba condicionada por el estatus del padre de familia. Algunas podían comportarse como auténticos cabezas de familia, incluso por los beneficios de la viudedad podían seguir desarrollando los negocios del marido. Finalmente, los testamentos otorgados por féminas durante la modernidad nos arrojan una gran cantidad de datos para la reconstrucción de la historia de las mujeres, de las mentalidades, de la sociedad, etc. Asimismo, nos permite la reconstrucción de la vida de cada una de estas y de su entorno, al ofrecernos información sobre sus padres, su marido, en el caso de tenerlo, sus hijos, su procedencia, su profesión de fe, información sobre sus cartas de dote y qué contenían estas. En cuanto a las invocaciones y disposiciones, desde el preámbulo queda latente el carácter religioso que denotaban estos documentos, que son iniciados con una invocación divina simbólica representando una cruz y otra verbal como in Dei nomine o en el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. A continuación de la exposición del estado físico y mental, seguía una declaración íntima de religiosidad, como la protestación de la fe y la invocación de la intercesión de la Virgen y de los santos para alcanzar la salvación eterna. Dicha profesión de fe se centraba en afirmar la creencia en la Santísima Trinidad y demás preceptos de la Iglesia Católica. La consideración de María como abogada intercesora en el juicio final se encuentra en todos los testamentos estudiados, que tras hacer referencia al paso de la vida y lo natural e inevitable del encuentro con la muerte, solicitaban ayuda de la Virgen para que su alma pudiese alcanzar la salvación. Por otro lado, el objetivo de las escrituras de última voluntad era el dejar por escrito las disposiciones que las otorgantes deseaban tras su fallecimiento. Esta es la parte más completa y heterogénea por la variedad de asuntos y peticiones que contiene, tanto religiosas como personales y económicas. Como advertimos en la testamentaría estudiada, los medios principales de socorro fueron las misas, cuyo número era determinado por la testadora. Y si se tenía bien aumentar este, quedaba decisión de los albaceas. Igualmente establecían las limosnas destinadas a las obras pías, santos lugares de Jerusalén, redención de cautivos y demás lugares como hospicios, conventos y orfanatos, entre los más comunes. Por último, muchas de estas féminas detallaban el lugar de la sepultura y las vestiduras civiles o el hábito con el que deseaban ser enterradas. Este era un signo indicativo que pertenecían a una determinada congregación religiosa. En cuanto a las cuestiones paleográficas, el tipo de grafía utilizada es la humanística cursiva, en concreto la conocida como bastardilla, predominante en la documentación castellana desde mediados del siglo XVI. Esta se caracteriza por su inclinación a la derecha, la fluidez del trazado, el empleo de abreviaturas y en cuanto a las grafías específicas, la A es cerrada, de un solo trazo, la D minúscula, F alta que cae por debajo de la línea del renglón, la G con caído y la R normalmente suele ser redonda. Igualmente, en relación con las abreviaturas, vemos cómo se señala con un signo la ausencia de una o varias letras, siendo las más frecuentes en los testamentos estudiados la suspensión o apócope y la contracción o síncopa. La suspensión o apócope es la más antigua y consiste en eliminar una o varias letras finales de la palabra, que se indica mediante un punto, una coma, un punto y coma o letras voladas, siendo estas últimas las más frecuentes en la documentación. En el caso de la contracción o síncopa se observa la primera o primeras letras y la última o últimas, y en ocasiones también alguna o algunas intermedias. En cuanto a los signos de puntuación, destacan el punto, la coma, el punto y coma, las rayas horizontales y el símbolo igual. Sin embargo, excepto en el caso del punto y la coma, los demás signos carecen
carecen en estas escrituras del valor que le damos hoy en día. Las rayas horizontales que llegan hasta el final del renglón tienen la función tanto de punto y aparte como de 2 puntos, tras las que las testadoras enumeran las disposiciones y declaraciones de última voluntad. Por otro lado, encontramos en nuestra documentación que el signo igual ejerce funciones de coma y punto final. Igualmente, encontramos los 2 puntos haciendo la función de punto y seguido. Como colofón, los márgenes de la documentación estudiada dan información sobre ante qué tipo de documentación notarial nos encontramos y sus otorgantes. En nuestro caso, aparece el nombre de las testantes y en el de Mariana de Ureña aparece también el nombre de su marido, al que dio el poder para testar en su nombre, y además nos informa sobre el estado de salud y el estado civil de las testamentarias. Finalmente, tras lo expuesto a lo largo de este punto, llegamos a la conclusión de que el estudio paleográfico es imprescindible para nuestra investigación, pues la paleografía nos permite ver el avance de las grafías, de las abreviaturas y de los signos de puntuación, lo que nos aporta una visión histórica del desarrollo de las sociedades, sociológica en cuanto al progreso de las mentalidades y filológica mediante la evolución de la propia lengua española. En cuanto a la edición crítica, de la que no voy a puntualizar los detalles más técnicos, es la que nos permite ver la evolución y las variantes que ha sufrido el castellano hasta nuestros días. En cuanto al análisis diplomático, los testamentos se componen de 3 partes: el protocolo inicial, el cuerpo del texto, el protocolo final o escatocolo. En primer lugar, el protocolo final es donde se encuentran las fórmulas legales para dar perfección jurídica al documento a través de su autentificación, datación y la dirección o consignación de la persona. Este se compone de 3 subapartados. El primero de ellos es la invocatio divina verbal, en la que se expresan los sentimientos religiosos. 5 de los testamentos que hemos estudiado coinciden en hacer referencia a Dios. En el más antiguo, que pertenece a Isabel Muñoz, se hace referencia en latín in Dei nomine amen, mientras que en el de Mariana de Ureña no aparece, al ser otorgado por su marido como podetario, y en los 4 restantes de Leonor Moreno Cortés, María de Cárdenas y Guzmán, Antonia Bravo González de Zúñiga e Isabel Madueño aparece como en el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. El segundo subapartado es la invocatio simbólica. Esta representa el nombre de Cristo y se puede observar en la cruz realizada a mano por el escribano en la escritura testamentaria de Isabel Muñoz, así como en todos los demás aparece de forma impresa acompañando al sello de papel timbrado. El último es la intitulatio, en la que se refiere el nombre de la persona que ha otorgado el documento, así como el lugar de la que es natural, su estado civil, quiénes eran sus padres, de dónde eran y si estaban en vida o habían fallecido. Vieren cómo yo, Isabel Muñoz, mujer de Antonio Moreno, vecina natural de esta villa, hija de Pedro Canales y María Muñoz, difunta. En segundo lugar, el cuerpo del texto, como su propio nombre indica, es la parte que más datos e información nos proporciona. En ella se expresa la acción jurídica a la que se refiere y se divide en 4 subapartados. El primero es la notificatio, en la que se anuncia el hecho jurídico que contiene el documento. En los testamentos que hemos llevado a estudio observamos 2 diferentes. Una más simple, sepan cuánto esta escritura de testamento, última y final voluntad, o sepan los que esta escritura pública de testamento, última y final voluntad vieren, contenidas en los testamentos de Isabel Muñoz y Leonor Moreno Cortés, y otra más elaborada: notorio y manifiesto sea a todos los que esta escritura pública de testamento, última y final voluntad vienen, inserta en la testamentaría de María de Cárdenas y Guzmán, Antonia Bravo González de Zúñiga e Isabel Madueño. No obstante, nos encontramos con una excepción en el testamento otorgado por el marido como podetario de Mariana de Ureña, en el que se refiere al poder que tiene para poder testar en su nombre. Al dicho mi marido, especialmente para que en mi nombre y representado mi misma persona,
otorgue y ordene mi testamento, última y final voluntad. El segundo es la expositio, que contiene las razones por las que se decide otorgar el testamento. En los documentos estudiados aluden a la enfermedad del cuerpo o informa sobre el buen estado mental a la hora de realizarlo. Otras cláusulas que se repiten en todos los documentos estudiados son las que reflejan la situación espiritual en la protestación de la fe, en las que invocan a la intercesión de la Virgen ante su Hijo. El tercer punto es la dispositio, que es el que mayor extensión goza, ya que se compone de la enumeración de las diferentes disposiciones y cláusulas del atestante. En los testamentos estudiados hemos localizado hasta 15 disposiciones diferentes, en las que encontramos el número de misas que se debían dar, las deudas, las posesiones, los bienes y el capital, entre otras cosas. El cuarto subapartado abarca la sanctio y la corroboratio, que son las cláusulas que se indican al final del documento y poseen una doble función. En primer lugar, garantizar que se cumpla la acción jurídica contenida en las disposiciones y, en segundo lugar, certificar que se han guardado las formalidades necesarias para que el documento tenga validez legal. Además, en él se inserta la revocación y anulación de otras escrituras testamentarias que hubieran otorgado con anterioridad. Esta es común en todos los testamentos estudiados. Finalmente, la tercera y última parte es el protocolo final o escatocolo, que está compuesto de dos subapartados. La data o fecha, común en todos los testamentos y contiene los datos relativos al día, mes, año, lugar y ante qué fedatario y testigos se otorgó la escritura. La validación o autentificación es la parte que contiene las firmas y rúbricas de los otorgantes, los testigos y el escribano, y recoge los aspectos que dan forma jurídica al documento. En los casos expuestos no firma ninguna de las otorgantes, ya que en el caso de Isabel Muñoz, Leonor Moreno Cortés e Isabel Madueño, por no saber, y las restantes, Mariana de Ureña, María de Cárdenas y Guzmán, y Antonia de Bravo González de Zúñiga, por impedírselo su estado físico. Como conclusión, el estudio de estos 6 testamentos femeninos nos ha permitido conocer quiénes eran, cómo eran, de qué situación económica y civil gozaban, quiénes eran sus padres o si tenían hijos. Es decir, con la información que aquí mostramos podemos conocer el papel y la influencia de la mujer en la sociedad de la Villa de Mijas del siglo XVIII, con lo que pretendemos solventar en primer lugar nuestra propia curiosidad y el objetivo principal de este trabajo. Y, en segundo lugar, paliar la falta de estudios relativos a la importancia de la mujer a lo largo de la historia que ha sido obviado durante años. En referencia a esto último, lo que nos hizo decantarnos a analizar las escrituras testamentarias era precisamente la falta de estudios sobre el tema. Y en concreto, estudiar la que pertenecen a mujeres fue porque era uno de los pocos ámbitos para el que no necesitaban autorización de su padre, su marido o familiar del que estuviesen a cargo. Es decir, que ésta representa su situación, sus posesiones, sentimientos religiosos y disposiciones de última voluntad de manera fidedigna, que corroboran mediante su firma. En los 6 testamentos, como hemos puntualizado con anterioridad, no lo efectúan bien por no saber o porque la gravedad de su enfermedad se lo impide, o en el caso otorgado por el marido de Mariana de Ureña, porque lo hace en virtud de poder otorgado por ésta. Pero en otras escrituras de última voluntad que hemos analizado, sí que encontramos en algunos de ellos la firma de la otorgante. Asimismo, corroboramos la preferencia de las féminas por testar individualmente. Prueba de ello es el desfase entre los 423 testamentos que otorgan de forma individual frente a los 29 que redactan de mancomun con su marido para todo el siglo XVIII. Igualmente, para la realización de este trabajo, afirmamos que han sido necesarios los conocimientos de historia, paleografía, diplomática y filología, beneficiados y acrecentados, sin duda, por las horas de estudio y análisis que hemos dedicado a la disertación, y con la que pretendemos acercar al lector a las escrituras testamentarias femeninas que, sin la transcripción, edición y la proporción de un contexto histórico en el que enmarcarlas,
sería complicado aproximarse a estas fuentes primarias. Finalmente, este trabajo deja latente la importancia de la que gozan la paleografía, la filología y la diplomática en este tipo de estudios, ya que la primera analiza el desarrollo de cada una de las grafías con sus características propias, lo que a nuestro juicio resulta fundamental para conocer el desarrollo de las sociedades y, junto a la segunda, la evolución de la propia lengua, mientras que la tercera nos permite conocer las partes de la que se compone cada tipología documental, así como el establecer una comparación entre las distintas partes de los documentos, en nuestro caso, los testamentos femeninos. Finalmente, entendemos que hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado, que eran el estudio de la documentación notarial, una aproximación al papel e influencia de la mujer en la Edad Moderna, mediante el análisis de sus testamentos, un estudio paleográfico, crítico y diplomático de estos mismos, todo ello enmarcado en el contexto histórico del siglo XVIII en la villa de Mijas, por lo que consideramos nuestro estudio novedoso e importante en el devenir de este tipo de investigaciones, así como una apertura a un campo de estudio todavía por explorar. Muchas gracias por vuestra atención.